Jeremías capítulo 52. Leemos con la ayuda de Dios y la guía de su Santo Espíritu. Amén. Dice así. Era Sedequías, reinado de Sedequías. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, ese es otro Jeremías. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año de Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces pidieron al rey y le hicieron venir, y prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en la tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló a Ribla y a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta que murió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego a todo edificio grande. Con el capitán de la guardia destruyó todos los muros de alrededor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Vamos a pasar ahora al versículo 31. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merosadak, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban en Babilonia, y lo hizo mudar de los vestidos de prisionero, y comía en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida, y continuamente le daban una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta su muerte. Dios sea alabado. Amén. Estamos hablando, queridos hermanos, de los últimos días, de los últimos años del reino de Judá. Recordamos que el reino de Israel, el país de Israel, se había dividido en dos. El reino del norte, que había caído en el año 722 a.C., asaltado por el imperio asirio, y 100 años más duró el reino de Judá. Al sur, queridos hermanos, este reino de Judá, uno de sus últimos reyes, hemos leído aquí en el versículo 52, están hablando de Sedequías. Y dice que Sedequías hizo lo malo delante de Jehová, igual que Joacim. Estos dos reyes, queridos hermanos, Sedequías y Joacim, eran dos muchachos jóvenes, como los que están aquí. 21 años, tenía 21 años, un muchachito era Sedequías cuando comenzó a reinar. Su hermano, que también hizo lo malo delante de Jehová, era Joacim, hermano mayor de Sedequías, el que le seguía antes. También hizo lo malo Joacim, queridos hermanos. Es tomado aquí como ejemplo. Dice, Sedequías hizo lo malo igual que Joacim. Hicieron lo malo delante de Dios. Estos dos muchachos y otro que no nombran aquí, sino en capítulos anteriores, que se llamaba Joacás, eran 3 hermanos, hijos del rey Josías. Josías fue el último de los reyes de Judá que hizo lo bueno delante de Dios.
nosotros no hacemos nada si estamos aquí reunidos y no hacemos lo bueno delante de Dios. Tenemos que hacer, como ha hablado también nuestro hermanito David, tenemos que hacer lo bueno, obedecer la palabra. Ese es Josías, el papá de estos tres muchachos, el papá de Sedequías, el papá de Joacim y el papá de Joacás, hizo lo bueno delante de Dios. Pero, queridos hermanos, sus tres hijos, tres príncipes de Israel, viendo que su papá hacía lo bueno delante de Dios, ¿qué hicieron ellos? Hicieron lo malo. Nosotros estamos obligados, queridos hermanos, estamos moralmente obligados a darle buenos ejemplos a nuestros hijos. Lamentablemente, nuestros hijos, ellos toman sus decisiones. Así lo hicieron estos muchachos. Ellos vieron que su papá hizo lo bueno, pero ellos decidieron hacer lo malo. Porque lamentablemente a veces los muchachos, queridos hermanos, nosotros podemos hacer 100 cosas buenas, pero nuestros hijos ven que hacemos una mala, ellos se fijan en eso, en lo que hiciste mal. Eso pasa muchas veces. Entonces, los muchachos, si tu papá, si tu mamá hizo una cosa mala, bueno, ore por él para que el Señor ayude, pero siga los buenos ejemplos, porque así como hacen cosas malas, también, mira, puede ser tu papá, puede ser muy malo, tu mamá puede ser muy mala, pero hace cosas buenas también. Entonces, fíjate en lo bueno y sigue este ejemplo. Estos muchachos no hicieron de esta forma, queridos hermanos. Estos muchachos, el menor de estos tres hermanos, que era Joacás, era el primero, después le seguía su hermano que se llamaba Joacim, el segundo, y el tercero era Sedequías. Eran príncipes de Israel, queridos hermanos. Estos tres muchachos, el que tenía la línea, la corona, el que iba a heredar la corona, según se hacía en el pueblo de Israel, siempre era el mayor. El mayor se llamaba Joacás, él era el príncipe heredero. Y, queridos hermanos, el hermano menor, que se llamaba Matanías, después cambió de nombre. El hermano menor no tenía oportunidad ninguna de heredar la corona, porque era el menor. La corona la iba a heredar su hermano Joacás. Si Joacás le pasaba algo, la corona la heredaba a su segundo hermano, que era Joacim, y solamente si a ellos dos les pasaba algo, y si sus hijos tampoco podían heredar, solamente que el tercero, que era Matanías, podía heredar la corona. De manera que este muchacho, Matanías, no tenía esperanza ninguna nunca de ser rey. Pero, queridos hermanos, Dios opera por caminos misteriosos. ¿Sabe que el pueblo, queridos hermanos, que hablamos también esta mañana, el pueblo gentil, porque se llamaba pueblo gentil, que no es el pueblo judío, no tenía esperanza de salvación? No tenía. La salvación viene por los judíos. La salvación había sido ofrecida para los judíos. Pero, queridos hermanos, los judíos, ¿qué hicieron los judíos? Los judíos rechazaron al Señor. Los judíos no lo aceptaron, porque como hablamos esta mañana, ellos esperaban un Salvador que viniera un caballo blanco con una espada a cortarle la cabeza a los romanos. Eso no ocurrió así. Él vino a establecer un reino que no es de esta tierra. Los judíos lo rechazaron, y como dice en Juan capítulo 1, Dios nos dio la oportunidad a todos los que aceptamos su nombre, los que le recibimos, de ser hechos hijos de Dios. De manera que nosotros, que no teníamos oportunidad, Dios vino a poner una corona en tu cabeza y en mi cabeza, que es la corona de vida eterna. No la merecíamos, no era para nosotros, pero Dios te ama tanto que entregó a su Hijo unigénito para que muriera por ti y muriera por mí. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros tristes en estos días o en cualquier día si el Señor murió por nosotros para que nosotros, que no merecíamos nada, tengamos la corona de vida eterna? Y esto pasó, queridos hermanos, con el joven llamado Matanías. Matanías, queridos hermanos, no tenía ninguna esperanza de ser rey, pero, queridos hermanos, su papá, que hizo lo bueno delante de Dios, un rey justo, su papá, el rey Josías, queridos hermanos, hizo tantas cosas. Él tumbó los altares, él reformó a Israel para que Israel buscara de Dios, para que Israel siguiera a Dios. Este rey Joacim, queridos hermanos, aconteció que en aquellos días había un imperio muy poderoso sobre la tierra que se llamaba el imperio asirio, que era el imperio que había destruido a Israel del norte. Este imperio, queridos hermanos, así como aquí en los últimos 200 años, 300 años, había un imperio poderoso que era el imperio de Gran Bretaña, estaba el imperio español, estaba el imperio portugués. Bueno, de esa misma forma, el imperio asirio, queridos hermanos, estaba llegando a sus últimos días de poderío, y estaba resurgiendo un imperio nuevo, que era el imperio babilónico, también llamado el imperio de los caldeos. Estaba empezando a levantarse un imperio nuevo, que era el imperio de los caldeos. Así como en los últimos 200 años, a partir del siglo XVIII, se levantó Estados Unidos como el imperio que actualmente domina el mundo, lo mismo estaba pasando en estos días. Un imperio, el imperio de los caldeos, estaba renaciendo, estaba surgiendo. Y, queridos hermanos, sucedió que
había guerra porque los asirios se estaban defendiendo, ya que los caldeos estaban conquistando el territorio y querían los caldeos atacar a los babilonios para tumbar este imperio y ser ellos los dueños del mundo. Los caldeos querían ser los dueños del mundo. Los dueños del mundo eran los asirios. ¿Qué pasó, queridos hermanos? Que este rey, el rey Joacim, el rey de Israel, él dijo: no, yo voy a defender a este imperio nuevo que están haciendo. Voy a defender al imperio de los caldeos porque los asirios destruyeron a Israel del norte. Yo voy a defender el imperio nuevo. Y había una guerra. Salieron los asirios a atacar a Babilonia. Y el rey de Egipto dijo: salió a defender, queridos hermanos, a Babilonia. Salió el rey de Egipto, el faraón. ¿Qué hizo el rey Josías? Él dijo: yo no voy a dejar que Faraón ataque al nuevo rey que está surgiendo, ataque al rey de Babilonia, porque yo defiendo al rey de Babilonia. Y fue, queridos hermanos, a taparle el paso al rey Nabucodonosor. Entonces este rey Josías, cuando sale a defender a Nabucodonosor sin que nadie lo llamara, sin consultar con el Señor, fue a meterse en un problema donde nadie lo había llamado a defender al rey Nabucodonosor, un rey más poderoso que él, un rey que tenía más ejército que él, un rey que no necesitaba su ayuda ni se la había pedido. Pero él, a lo mejor para ganar puntos con el rey Nabucodonosor que estaba surgiendo, yo lo voy a defender, y entonces a lo mejor él me va a aplaudir y yo voy a ser amigo de él y va a ser mejor. ¿Qué pasó? Que en esta batalla, Faraón, que salió a atacar a Nabucodonosor, hiere de muerte al rey Joacim, un rey justo y un rey de Dios. El ejército llevó a Joacim a la capital, a Jerusalén. Trataron de salvar la vida, pero allí Joacim, queridos hermanos, un rey bueno, un rey justo, murió. No se pudo hacer nada. Amados hermanos, amadas hermanas, no te metas donde no te están llamando. ¿Qué tenía que hacer Joacim allí? Él consultó con Dios, él no consultó con Dios, fue a defender a alguien que no le pidió ayuda, que no le pidió auxilio, que no necesitaba de él. Entonces guárdate de meter tus narices donde no te están llamando, porque por eso, queridos hermanos, puedes perder mucho, queridos hermanos. El rey Joacim perdió hasta su vida por estar haciendo lo que no le estaban llamando. Y más aún, queridos hermanos, porque fue a hacer algo tan difícil y tan importante sin consultar con Dios. Entonces así muchas veces nosotros estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo bien, pero entonces venimos a meternos en un problema donde no nos están llamando, a defender a uno, a querer que otro nos aplauda, a querer hacer amigos de este o de aquel. Queridos hermanos, busca la amistad de Jesucristo. Si quieres en tu corazón hacer alguna cosa, defender alguna cosa, busca de Dios primero, porque hay cosas donde ni tú ni yo nos tenemos que meter. La guerra para los militares, la política para los políticos. Tú y yo estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Así, queridos hermanos, murió este hombre, Joacim, el rey de Israel, un rey justo, y quedaron estos tres muchachos muy jóvenes. Tenían entre 17 y 22 años. El mayor, queridos hermanos, el reino lo heredó el rey Joacás. Pero Joacás, como les decía, queridos hermanos, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, queridos hermanos, y se alió con el rey de Egipto, queridos hermanos. Pero pasó, queridos hermanos, que después ocurrió lo que tenía que ocurrir. Ocurrió que Nabucodonosor invadió a Egipto, invadió a Siria, derrotó estos reinos, y Joacim, este rey Joacás, que se había hecho amigo de Nabucodonosor, quedó en la nada porque Nabucodonosor fue derrotado. Amados hermanos, no busques la amistad del hombre para que defienda. El hombre no te va a defender, el político no te va a defender, te va a defender Jesucristo, rey de Nazaret. Esta es la amistad que tú tienes que buscar. Si alguno aquí quiere hacer alianza con el alcalde, con este y con aquello, porque es político, porque te puede ayudar, amados hermanos, guárdate, porque puedes perderte más bien, queridos hermanos. Bendito el santo nombre de Dios. Entonces, queridos hermanos, Joacim, cuando cayó el faraón, queridos hermanos, fue preso por el rey Nabucodonosor, fue llevado a la cárcel, y dice la palabra, queridos hermanos, en versículos anteriores, que Joacim, este rey Joacás, queridos hermanos, murió preso en la cárcel, queridos hermanos. Amados hermanos, murió el hermano mayor.
Aconteció que el reino lo heredó el segundo hermano, queridos hermanos, que era este rey que menciona en el versículo 2, el reino lo heredó Joacim. Joacim, queridos hermanos, viendo que su hermano había hecho lo malo ante los ojos de Dios, Joacim lo hizo peor todavía, queridos hermanos. Bendito el santo nombre de Dios. Y, amados hermanos, ocurrió que Nabucodonosor, viendo que Joacim no se aliaba con él, Nabucodonosor rodeó a Israel. Bendito el santo nombre de Dios, queridos hermanos. No dejaba ni que entrara ni que saliera mercancía, y rodeó aquel país, queridos hermanos, para obligarlos, para estrangularlos económicamente. Bendito el santo nombre de Dios. Y el rey, queridos hermanos, él estaba resistiendo, él estaba haciendo lo posible, queridos hermanos, él no quería rendirse, él hacía como le daba la gana, seguía haciendo cosas malas dentro del pueblo de Dios. Pero aconteció que un país rodeado, queridos hermanos, un país donde no podía entrar ni salir nada, aconteció que, como dice en el versículo 6, queridos hermanos, en el mes cuarto, tenía el sitio, el rodeo, tenía 2 años y medio, tenía el reino de Israel rodeado, 2 años y medio que no entraba mercancía, no salía mercancía, y comenzó a haber hambre en Israel, queridos hermanos. Y en ese momento el pueblo, el ejército de Babilonia abrió, a los 2 años y medio del saqueo, de rodear la tierra, abrieron una brecha en el muro de Jerusalén. Y, queridos hermanos, cuando esto pasó, bendito el santo nombre de Dios, el pueblo huyó, queridos hermanos, huyeron, y el rey huyó también. Este rey, que era el hermano menor, el último de los hermanos, bendito el santo nombre de Dios, el que no tenía corona, el que no merecía la corona, este rey, queridos hermanos, huyó. Bendito el santo nombre de Dios, había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, huyó, queridos hermanos. Pero dice la palabra de Dios que él fue atrapado por el rey Nabucodonosor. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando lo atraparon, sucedió una cosa terrible con él, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que fue obligado a ver cómo sus hijos eran ejecutados uno por uno. Después le sacaron los ojos y lo llevaron preso para la capital de Babilonia, donde murió también, queridos hermanos. Bendito el santo nombre de Dios. Amados hermanos, decía nuestra hermana Jane cuando estaba aquí adelante, no te apartes de los caminos de Dios. Dura cosa es apartarse de la iglesia, apartarse de los caminos de Dios. Y esto es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que tú no busques de Dios, amados hermanos, porque Sedequías, este rey que está aquí, el hermano menor, él llegó a gobernar cuando sus 2 hermanos cayeron del trono. Sedequías, amados hermanos, fue puesto en el trono por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor habló con Natanías, era su nombre, y le dijo: mira, tú vas a ser el rey a partir de ahora, pero tú eres un rey vasallo. O sea, tú eres el rey, pero tú me debes obediencia a mí, me debes respeto, me tienes que pagar tributos. Habló el rey Nabucodonosor con este jovencito llamado Sedequías. Sedequías dijo que sí, juró lealtad al rey de Babilonia. Pero cuando Sedequías estaba en el reino, que él vio que tenía tanto poder, que él vio que tenía ejército, que él vio que todos hacían lo que él decía, amados hermanos, el reino se le subió a la cabeza. Él dijo: pero yo soy el rey. Nabucodonosor es rey, yo también. Él tiene ejército, yo también tengo ejército. Él tiene armas, yo tengo armas. Él tiene caballo, yo tengo caballo. Yo no tengo nada que rendirle de pleitesía a Nabucodonosor ni a nadie. Yo soy rey, igual que él es rey. Cuando Nabucodonosor vio que este joven llamado Sedequías se había alzado, rodeó el país para hacerlo tumbar, que Dios se llama, para sacarlo de allí. Amado hermano, bendito el santo nombre de Dios. No olvides que el que te dio la corona, que el que te dio la vida, el que te dio esa cara linda que tú tienes, se llama Dios Jehová de los ejércitos. Él te dio todas las cosas y te dio a su Hijo amado también. A veces nosotros creemos, queridos hermanos, que nosotros tenemos es porque nosotros nos los hemos ganado, porque somos sabios, porque somos fuertes, porque no los merecemos, porque somos jóvenes. Déjame decirte algo, joven, que estás aquí. Tu juventud, tu belleza, tu salud, te la dio el Dios de Israel. Él es el que te dio todas las cosas para ti. Si tú tienes un carro, si tienes una casa, si tienes una familia sana, si tú tienes trabajo, eso te lo dio el Rey de Israel. No te lo dio Nabucodonosor, te lo dio Jesús, que vino a reinar en esta tierra, en un reino que no tiene fin. Entonces, amados hermanos, el enemigo quiere que tú hagas como Sedequías, que Sedequías dijo: pero yo no necesito de Nabucodonosor. ¿Para qué yo necesito de Nabucodonosor si yo también soy rey? Y el enemigo te puede poner aquí en la cabeza también: tú no necesitas de la iglesia,
iglesia, ¿sabes? Tú no necesitas de Jesús, tú ya tienes todas las cosas, tienes salud, tienes juventud, tienes familia, no necesitas de nada de esto. El enemigo quiere que tú pienses así, queridos hermanos, pero cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios piensa así, le pasa lo que le pasó a Sedequías. Primero Sedequías, queridos hermanos, perdió la libertad, porque cuando nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios, perdemos la libertad, porque nos hacemos esclavos de tantas cosas que vienen a suplantar al Señor y perdemos la libertad. Así Sedequías, después de perder la libertad, queridos hermanos, vio como su familia era desgraciada, sus hijos eran decapitados. Aquí leímos, queridos hermanos, cómo destruyeron el templo, cómo destruyeron los muros, cómo destruyeron todas las casas. Si tú te vas de la iglesia, si tú niegas al Señor, si tú dices yo no necesito más de Dios, yo estoy fuerte, yo no necesito nada, yo tengo trabajo, bendito el santo nombre de Dios. Amada hermana, amado hermano, el Señor te dice por esta palabra, vas a perder todo lo que tienes, porque el Señor dio, el Señor te puede quitar también. Entonces da gloria a Dios, al Rey que te dio todas las cosas, que no se llama Nabucodonosor, se llama Jehová, Dios de los ejércitos, que te dio a su Hijo Jesucristo y te dio el Espíritu Santo. Bendícelo a Él, adórale a Él, ríndele pleitesía, porque Él es el que te puso en el lugar donde tú estás. Y todas las cosas que te dio el Rey, bendito el santo nombre de Dios, sean para bendecir al Rey que te la dio. Sé fiel al Señor, sírvele, búscale, ven a la iglesia, escucha su palabra y Él será el Dios que te defienda, queridos hermanos. Porque, queridos hermanos, si tú haces una alianza con un rey, seguramente el rey te defiende, pero haz una alianza con el Dios de dioses, con el Rey de Israel, y Él va a ser el que te defiende. Y amados hermanos, así que terminó la vida de Sedequías. Sedequías terminó sin nada, queridos hermanos, sin ojos, sin vista, y finalmente perdió la vida, ¿saben? Porque, queridos hermanos, el que se aleja de Dios y no se arrepiente a tiempo, pierde la vida también, queridos hermanos. Más, amados hermanos, cuando murió Sedequías fue hecho preso y llevado como un animal encadenado, sin ojos, sangriento y con la memoria en su cabeza de cómo habían decapitado a sus hijos. Él, queridos hermanos, su ciudad, su Jerusalén, su templo, donde él iba, donde le gustaba, todo fue destruido. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, nosotros no solamente somos los únicos que pagamos los platos rotos. Cuando el hombre de Dios se aparta del Señor, paga a tu esposa, queridos hermanos, paga a tu familia, paga a tus hijos, paga todo a tu alrededor. Así que guárdate, no solamente por ti, guárdate por amor a los que están contigo, bendito el santo nombre de Dios. Y el Señor te guardará a ti, te guardará a tu familia y te defenderá, bendito el santo nombre de Dios. Y cuando el rey Sedequías fue preso, queridos hermanos, aconteció que fue coronado el hijo del rey anterior, el hijo de este rey que habla aquí el versículo 2. Joacim, queridos hermanos, fue coronado rey por Nabucodonosor, queridos hermanos, fue coronado Joaquín. Pero Joaquín, queridos hermanos, también, bendito el santo nombre de Dios, él hizo lo malo y fue rodeado también. Y Joaquín, queridos hermanos, se rindió. Él dijo, bueno, yo voy a rendirme ante Nabucodonosor, voy a entregar las armas porque yo no puedo resistir. Y fue hecho preso, queridos hermanos. Aquí habla el versículo 31, fue llevado a la cárcel y se acabó el reino de Israel. Los últimos reyes de Israel, queridos hermanos, después de Joacim, fueron todos muertos. Y Joaquín, queridos hermanos, que es mencionado también en el Nuevo Testamento, él fue, queridos hermanos, hecho preso en Babilonia, queridos hermanos. Más esta historia que hemos leído en esta mañana, son dos historias. Es una historia de juicio, queridos hermanos, en los primeros capítulos, representada por Sedequías, y es una historia de misericordia, representada por el rey Joaquín en los últimos versículos. La historia de juicio, queridos hermanos, dice que estos reyes, por cuanto pecaron, hicieron lo malo, fueron destruidos y fueron presos. Esa es la historia de juicio, queridos hermanos. Y la historia de misericordia son los últimos versículos. Porque saben, queridos hermanos, este mundo también hay dos historias. Hay juicio y hay misericordia también. El juicio, queridos hermanos, es por el pecado. Todos nosotros somos pecadores. El juicio es la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Todos, queridos hermanos, tenemos esta condena que tenían estos reyes. Tenemos la pérdida de la libertad, la pérdida de la vida, queridos hermanos, la pérdida de todas las cosas, la condenación. Pero, queridos hermanos, hay una historia más bonita aquí al final de este libro. El rey Joaquín estaba preso y, amados hermanos, él podía ver el ejemplo de sus padres, de sus tíos. Él le sacaron los ojos, fueron presos, murieron en la cárcel, y este joven Joaquín pasó un año, pasaron 2 años, 5 años, 15 años, 20 años, amados hermanos. Y Joaquín me esperaban que en cualquier momento fuera ejecutado, porque él no era mejor que su padre, él había hecho lo malo. Él no era mejor que su tío, él había hecho lo malo.
malo. Pero aconteció que a los 37 años de su cárcel, queridos hermanos, aconteció que el rey de Babilonia, amados hermanos, inesperadamente lo visitó, habló amigablemente con él, lo sacó de la cárcel, le cambió la ropa, le dio vestidos nuevos y puso su corona sobre todos los otros reyes que habían en Babilonia, queridos hermanos, que habían sido destituidos de su reino. Amado hermano que estás aquí, tú no eres mejor que aquel que fue condenado, no eres mejor que aquella que fue perdida, que el otro que murió, no eres mejor. Pero así como yo tuve misericordia con Joaquín, yo tengo misericordia contigo, no porque eres mejor, no porque eres más sabio, porque yo te amo de una manera especial. Y aunque no lo merezcas, bendito santo nombre de Dios, y aunque estabas preso, yo te voy a coronar, te voy a bendecir, voy a levantar tu cabeza como yo hice con Joaquín. Tú ya no tenías esperanza, habían pasado muchos años, 37 años, y este hombre seguía preso, queridos. La esperanza de él era terminar, era morir. Y así aquí alguno está en esta tarde, tú no tenías esperanza, ya ha pasado mucho tiempo, nada va a pasar, pero el Señor te dice por esta palabra, bendito el santo nombre de Dios, así como Joaquín no tenía esperanza y fue libertado, yo te voy a dar aquello a ti, te voy a libertar, voy a abrir la puerta de las cárceles, aquello que tú decías que ya no podías hacer, no podías salir, estabas condenado. El Señor dice, yo lo estoy cambiando todo, y tú no tenías, tus vestidos eran de prisionero, era de deshonra, voy a cambiar tu ropa, voy a cambiar tu vestido, voy a cambiar tu alimento. Joaquín no tenía nada, no tenía dinero. A partir de este momento, él comenzó a recibir una mesada de parte del rey. El Señor te dice, mesada vas a recibir de parte del cielo. Tus hermanos no lo recibieron, tus padres no lo recibieron, pero yo te lo voy a dar a ti, porque yo te amo y te perdono como perdoné a Joaquín. Joaquín no merecía perdón, queridos hermanos, tú no mereces perdón, pero el Señor te quiere perdonar, porque tantas cosas malas que yo hice, que yo hice esto, que yo hice aquello. Si los hermanos supieran lo que yo he hecho, si los hermanos supieran lo que yo soy, lo sabe Dios, te ama y te perdona y te da una nueva vida y una nueva oportunidad. Por cierto, queridos hermanos, por ventura, así como este rey Joaquín, queridos hermanos, fue libertado de la cárcel. Por cierto, dice en el libro de Mateo, queridos hermanos, que este Joaquín, que también es llamado Joconías, queridos hermanos, de él vino la descendencia que nació el Señor Jesús. Así que él, que no esperaba que de él saliera nada bueno, de él vino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay alguno que dice, de mí no va a salir nada bueno, porque yo no sé hablar, porque yo no soy predicador. El Señor te dice, de ti van a salir cosas buenas, libertad y bendición va a salir de tu boca, va a salir de tu vida. Así que cree en esta palabra, que el Señor va a ser contigo. Queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios. Así como Joaquín, cuando menos lo esperaba, salió de la cárcel, así mismo el Señor dice por esta palabra, hay muchos presos allá afuera que están en cárcel material y espiritual también, y están inocentes. Hay presos en este país, ¿sabe? Así como el Señor liberó a Joaquín, el Señor va a libertar los que están presos inocentes. Él va a abrir las cárceles, ellos van a reunirse con su familia y vamos a dar gloria a Dios del cielo, porque Él ha hablado con nosotros y Él cumple su palabra. Así que, queridos hermanos, vamos a confiar. Confía en el Señor, bendito el santo nombre de Dios. Si ya todo estaba perdido y estabas pudriéndote en la cárcel, no vas a podrirte en la cárcel. Yo te liberto para que todos los días estés delante del Señor. Y así como dice la palabra, que Joaquín, queridos hermanos, asistía continuamente a la ración de parte del rey de Babilonia y comía en su mesa. El Señor te dice, tú vas a comer de la mesa del Señor todos los días de tu vida. Vas a venir a la iglesia, vas a recibir la palabra, vas a recibir bendición, y el Dios que te libertó de la cárcel no va a permitir que nunca más seas preso otra vez. Dios sea alabado. Amén.